Bueno, buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien bendecidos, bien atentos a lo que Dios tiene para nosotros esta mañana, ¿no? Bueno, yo les voy a pedir que vamos a orar antes de empezar. Vamos a dar esta enseñanza, pero quiero que sea Dios y el Espíritu Santo aquí con nosotros para que empiece a enseñarnos de una manera muy, muy especial y que nuestro corazón y nuestro entendimiento nos dé sabiduría para poder entender lo que Dios quiere para nosotros esta mañana, ¿no? Amén. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de seguir viviendo un día más, Padre Santo, y por eso exaltamos tu nombre, Señor, exaltamos tu reino, Señor, porque tú eres grande y poderoso, mi Rey amado. Muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad de vida que nos das para aprender, Señor, esta mañana, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, por lo que tú vas a empezar a hacer, Señor, de ahora en adelante, Señor, con cada uno de nosotros los que estamos esta mañana aquí, Señor, Padre Santo. Y los que se irán añadiendo, Padre Santo, yo sé que tú vas a empezar a hacer algo muy, muy bueno, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Señor, por esta mañana y por esta enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor, que sea por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a aprender un poquito de la capacidad del hombre respecto a Dios. La Biblia y la teología enseñan que el hombre es una criatura libre con la capacidad de amar y elegir a Dios. Aquí nos están enseñando que nosotros tenemos la oportunidad de elegir o no elegir al seguir a Dios. Entonces la teología nos enseña eso y nos dice que tenemos la libertad de elegir o no elegir. Entonces tenemos, si nos vamos a Juan 15, 4, 5, alguien que traiga su Biblia por ahí y me pueda leer, por favor. Juan 15, el 4 al 5. Amén. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no pueden llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y sacará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sí? ¿Hasta el 5? Sí, sí, ok. Dice, en el 5 dice, el discípulo, lo estoy leyendo en la TLA, el discípulo que mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. En el 4 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y yo me mantendré unido a ustedes, ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Dice, aquí vemos cómo Dios nos dice que si estamos unidos, en Él tendremos beneficios, pero si no, pues no tendremos nada y estaremos secos como una planta sin raíz. O sea, nos está diciendo que tenemos la oportunidad. Si nosotros estamos bien con Él, tenemos grandes cosas. Si no estamos con Él, pues vamos a ser como una raíz, una planta sin raíz. ¿Y qué pasa? Se va a secar totalmente. Pero nosotros tenemos la elección de seguir si queremos estar con Dios o no queremos estar con Dios. Entonces tenemos la capacidad de elegir. Por eso somos humanos que tenemos la capacidad de elegir sí o no. Pero nosotros, a nuestro beneficio, dice Dios, si ustedes me siguen, tendrán todo. Pero si no me siguen, pues lo peor, ¿no? Lo puede pasar. Pero nos está dando la oportunidad de elegir. O sea, nos está diciendo, no nos está mandando, nos está dando una elección. Si ustedes quieren, van a tener todo, pero si ustedes no quieren, es lo que les va a pasar, pero es su decisión. ¿Ok? Dice, para que el hombre viva una vida religiosa verdadera, debe conocer a Dios y estar en comunión con Él. Esto implica dos aspectos fundamentales, la revelación de Dios y la capacidad del hombre para recibir esa revelación y relacionarse con Él. La revelación de Dios y la capacidad del hombre para recibir esa revelación y relacionarse con Él. Una vez más miramos que si Dios está con nosotros, nosotros podemos estar con Él y podremos tener una revelación de parte de Él. Pero si no estamos con Él, Dios no puede revelarnos absolutamente nada.
¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algo? Nada más ahí como yo he oído, escuchado una palabra que dice, en parte de lo que dice la revelación, ciertamente las cosas son reveladas por el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu, pues obviamente ya está en nosotros, pero si tenemos una comunión, como dice usted, con Él, vamos a entender la revelación. Si no, pues ahí va a estar el Espíritu, pero no va a haber una revelación. Bueno, así lo entiendo. Es así, o sea, si Dios se nos puede revelar si nosotros elegimos, si nosotros queremos, pero si Dios está con, si Dios es soberano, Dios puede hacer y le place lo que Él quiera hacer, pero si usted no elige estar en comunión con Él, pues Dios no se nos puede revelar. Aunque Dios puede hacerlo, pero si nosotros no lo elegimos, no va a pasar absolutamente nada. Amén. Se señala que estos dos aspectos están estrechamente vinculados y no pueden separarse, así como la visión requiere tanto la capacidad de ver como la existencia de objetos visibles. El conocimiento de Dios depende tanto de la revelación divina como la capacidad humana para recibirla. Les hago una pregunta. ¿Qué tan difícil se nos hace creer en lo que no vemos? Hermana. Pues a veces en la segunda normal un poco difícil. O sea, si no vemos algo, ¿cómo podemos creer en eso? ¿Qué tan difícil se les hace? Pues humanamente, como dice en la humanidad propia, pues sí, no podemos creer, porque somos de esa, ¿cómo se podría decir? De esa mente, ¿no? De que pues si yo no veo, no, hasta no verlo, no creerlo, ¿no? Pues es el pensamiento del propio humano. Exacto, como el humano tenemos ese razonar todo. Tenemos un razonamiento que queremos palparlo o verlo para poder creer o entender que va a pasar las cosas o que lo vamos a tener. Eso es algo, un razonamiento. Y por más que queramos en Dios, por más que queramos a veces entender lo que va a pasar, hoy se nos hace complicado a veces entender lo que Dios quiere hacer en nosotros, en cada uno de nosotros. Y porque no lo vemos, híjole, es bien, bien complicado. Pero nos mandan a tener fe para creer en lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Se nos está diciendo que tenemos que estar vinculados, Dios con nosotros y nosotros con Él, para que Dios se revele a nuestras vidas y nosotros podamos recibirla, ya que es decisión de nosotros unirnos o no. Tenemos esa decisión, relacionarnos o no relacionarnos con Dios. Además, el texto enfatiza que Dios es quien toma la iniciativa en esta relación, ya que es el creador y soberano. Sin embargo, el hombre debe poseer una capacidad especial que lo distinga de los animales y las cosas, permitiéndole responder a Dios y establecer una relación con Él. Entonces, como seres humanos, Dios nos ha dado la capacidad de ser diferentes. Somos únicos y diferentes a los objetos o a los animales de este planeta. Totalmente diferente. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad para entender, aún así no conocemos de Dios, aún conocemos más de Dios, nos ha dado la capacidad para entender que no somos cualquier cosa, sino somos algo especial. Algo especial diferente a un animal o diferente a un objeto. La opinión bíblica general del hombre. El hombre más que un organismo físico. ¿Qué le entienden como organismo físico? El hombre. Un organismo físico. ¿Qué lo entienden? Organismo físico en su estructura. Sí, sí. Pues que tiene los sentidos. Exacto. Tiene los sentidos. Y pues cada uno sentido es obviamente para lo que es, ¿no? El ser humano es más que un organismo físico, pero que tiene capacidades mentales que lo diferencian de animales u objetos. Es lo que les estaba diciendo. O sea, nos diferencia totalmente de los animales y de los objetos. Totalmente somos diferentes y somos únicos. Si se fijan, en estos tiempos está pasando mucho que la gente está humanizando a los animales. Están totalmente humanizándolos. Ya los traen con carriolas, no los dejan caminar, los visten. O sea, sí se ven lindos los animales vestiditos, están curiositos.
pero hemos llegado a un momento de que ya totalmente humanizados, ya no los dicen perrijos o es mi hijo, o sea, son como ya parte de, está padre, pero parte de la familia, pero no, ya no lo ven como un animalito, sino lo ven como un humano o un familiar. Ya parte del, y ahí está tremendo porque ya estamos humanizando. ¿Qué está pasando también? Que están humanizando tanto que hay más leyes que protegen más a los animales que al ser humano. Está tremendo lo que está pasando ahorita. Entonces, es lo que se está perdiendo. Tenemos capacidades mentales. Algunas de ellas son razonar, inventar o aprender. Es lo que usted comentaba. Entonces, tenemos una capacidad mental que tenemos, que Dios nos ha implantado en razonar, inventar y aprender. ¿Ustedes piensan que un animalito tiene esos razonamientos? ¿Que pueden razonar o inventar o aprender? Aprender sí. Aprender sí. Pero si se fijan, o sea, nos diferencian porque no todo lo pueden hacer. Exacto. Y tendrían limitaciones. Tienen limitaciones, exacto. Tenemos capacidades emocionales, tenemos sentimientos, tenemos valores, tenemos inteligencia y tenemos conciencia, que es lo que nos permite ser un ser humano especial. Si no tuviéramos eso, no podríamos pues hacer nada, estaríamos pues prácticamente como un animalito. O sea, no somos humanos que actúan por instintos. El animalito se actúa por instinto, sabe lo que tiene que hacer porque les han implantado un chip interior que nacen, tienen que mamar, tienen que comer, tienen que tomar agua, que tienen que hacer del baño, que tienen que hacer, pero si no los enseñan, ¿qué pasa? Esos animales andan vaciando por todos lados y tratando de comer por todos lados y todo eso, tienen una enseñanza, pero si no aprenden, es un instinto que tienen que seguirlos y nosotros no nos manejamos por medio de instintos, sino por medio de conciencia, inteligencia y valores. Eso es lo que nos diferencia totalmente. Aquí vamos, el hombre es más que un organismo físico. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Cómo dijo? Conciencia, inteligencia. Sentimientos, valores, inteligencia y conciencia. Aquí vamos a ver dos puntos. El hombre más que un organismo físico. Es lo que ahorita estábamos implementando una introducción sobre lo que es un organismo físico en la ciencia, en lo que nosotros somos y cómo actuamos y cómo seguimos. Resulta evidente de la experiencia de la observación, por un lado, y la enseñanza de las Escrituras por el otro, que el hombre es más que un ser físico. Su cuerpo vino del polvo de la tierra, pero Dios alentó a su nariz, sopló vida y el hombre fue hecho un alma viviente. Vámonos a Génesis 2:7. ¿Alguien que me lo pueda leer? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Exacto. Se los voy a leer en la TLA, un poco más entendible. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios hizo al hombre a su propia imagen. Vámonos a Génesis 1:26 al 27. ¿Me lo puede leer? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Exactamente. Esto evidentemente hace referencia a la naturaleza espiritual del hombre y no a su cuerpo. Lo que tenemos
espiritualmente, no en lo físico, sino lo interior. ¿No se han preguntado ustedes qué es lo que nos hace movernos? ¿Qué es lo que, como hombres, como humanos, qué es lo que nos hace movernos? Háganse esa preguntita. ¿Qué nos mueve? Sí, o sea, tenemos vida, tenemos cuerpo, tenemos un cerebro, un corazón, la sangre y todo. Sí, pero ¿qué nos mueve más allá del organismo físico? El alma. El alma. Interesante, ¿verdad? El instinto de menearnos. El instinto de menearnos. El instinto de menearnos. Frase célebre del día de hoy. El instinto de menearnos. Se mueve el órgano. Esta imagen divina puede reflejarse en el hecho de que el hombre camina erecto o parado. El hombre camina erecto, o sea, siempre está erecto. Cuando muere, ¿qué pasa? Se pone rígido. No, pues se acuesta, cae, Se cae. ya está Ok, caído. ok. O sea, totalmente no tiene cómo moverse, su cuerpo es inerte, es duro, frígido, hasta se enfría y todo. ¿Sí? Entonces, nosotros caminamos erectos, pero la esencia de ello está en algo más profundo, más hondo. Mira, empiecen a analizar. Algo más profundo. De que estar, como les comentaba ahorita, de estar parados y tener sangre, tener corazón, tener un cerebro que nos mueva y nos diga qué hacer. Pero hay algo más profundo. El aliento. Hay algo, sí, hay algo más profundo. En algo que no es visible al ojo físico. Ah, ok. Del espíritu. Pues el soplo, ¿no? Hermano, el soplo de Dios viene siendo como la esencia de Dios en la vida de la persona. Porque Él les dio el soplo, les dio vida, les dio, como diciendo, actívate, ¿no? Y cuando muere uno, pues el espíritu deja al hombre. El espíritu vuelve al que lo dio. Quiero entender que es parte del proceso de que ahí ya, tú ya moriste, ya el cuerpo Ya no tiene respuesta. Entonces, científicamente, ¿qué pasa? Científicamente nos dicen, es que ya se murió porque ya su corazón paró y su mente ya murió. Ya totalmente ya ese cuerpo ya no va a existir. Ya no tiene vida para poder seguir caminando. Pero nosotros como hijos de Dios que conocemos al Señor, entendemos que hay algo más profundo. Que hay algo más profundo. Que Dios nos dio un soplo de vida y por eso tenemos vida. Tenemos una vida, hay espíritu, hay alma y un cuerpo que es el que nos mueve. Que es el que donde está todo. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? ¿Preguntas? Hay una fase indivisible e inmaterial en esta vida. Algo que es totalmente, que no se mira. O sea, no es algo visible. Volvemos a lo mismo. Hay un alma y hay un espíritu, que no se puede ver, que muchos no lo pueden entender. Científicamente no se puede entender, pero nosotros sí lo podemos entender. Que hay algo que se mueve, que nos mueve totalmente. El espíritu y la alma. El hombre es el punto número 2. El hombre, una personalidad espiritual. ¿Pregunta, hermano? ¿Tienen una pregunta? Lo que la Biblia da a entender al referirse a que el hombre fue creado según a la imagen divina, pudiera expresarse diciendo que el hombre es una persona espiritual. Quizás sería mejor decir que él tiene la capacidad de llegar a ser una persona así. La cosa más grande respecto al hombre no es lo que ahora es, sino lo que es capaz de llegar a ser. Quizás sea bueno fijarse en las capacidades del hombre, aquellas que envuelven en su personalidad. Estamos mirando que nosotros tenemos la capacidad de poder entender que hay algo espiritual, que hay algo más allá de lo profundo y que tenemos la opción de elegir o no elegir si queremos esa comunión con el Dios.
Somos seres espirituales. Si se fijan, desde que nacemos, aún no conociendo a Dios, desde que nacemos y empezamos a tener ya conciencia, sabemos que hay algo malo y algo bueno. Sabemos que hay algo que nos mueve. Y por más que nos queramos mover solo siempre, ay Señor, ayúdame. Pero ¿quién les dijo? Aunque no conozcamos de Dios. Ay Diosito, ayúdame. Ay, en lo que creamos. Ay, tal santo o tal virgen o tal cosa, cuando no conocemos de Dios. ¿Por qué? Porque no se fijan que ya tenemos algo implantado en lo espiritual que tenemos que obedecer o pedirle a alguien que nos guíe Como una o que nos ayude. Es una necesidad. Exacto. Ya implantada, ¿no? Ya está implantada. Si se fijan, hacemos, ¿por qué? Porque hay algo más profundo. Hay algo más profundo que el cuerpo inerte, que el corazón y que la mente. Si se ponen a pensar poquito. Siempre va a suceder eso, porque hay algo ya implantado aquí en nuestra cabecita. De que, ay Señor, yo por ejemplo, cuando no conocía de Dios, estaba chiquito y me pasaban cosas y yo decía, ay Diosito, perdóname, es que no me vaya a ver mi mamá porque o sea, así. Pero a mí no me habían hablado de Dios. Cierto temor, ¿no? Cierto temor. Ajá. O Diosito, saqué mala escuela, en la escuela malas calificaciones, me van a poner mi estate quieto en mi casa cuando llegue. Diosito, por favor, ayúdame. Y no conocemos de Dios, no sabemos que hay un Dios que existe. Tal vez te lo han nombrado alguna vez, de que Dios existe. O el ángel de mi guardia, de mi dulce compañía, como decían antes, como en las oraciones. Y el angelito, ay angelito, pero hay una necesidad del ser humano que al nacer y tenemos conciencia, creamos ese espiritual, que hay una necesidad espiritual para poder entender que no somos solamente un humano, que hay algo más allá y más profundo del que Dios hace en nosotros. Amén. Quizás sea bueno fijarse en las capacidades del hombre, aquellas que envuelven en su personalidad. ¿Cuáles son los poderes que el hombre posee y lo que le hacen capaz de crecer en una personalidad espiritual? No poderes completamente desarrollados, antes bien capacidades o potencialidades. ¿Qué creen ustedes que tenemos como poderes o potencialidades o capacidades como humanos? ¿Qué capacidades o potenciales tenemos como humanos? La capacidad de hablar. De hablar, ¿qué más? De movernos, de tener sentimientos. Razonamiento. Razonamiento, Escuchar. escuchar, caminar. Hermana Conchita. Pues decidir. Decidir, ¿sale? Pensar. Muy bien. Pastor. Razonar. Aquí les voy a dejar unos puntos. Tenemos inteligencia. Tenemos una capacidad o potencialidad, capacidad de pertenecer, capacidad que pertenece al hombre en virtud de su personalidad espiritual o fuerza de voluntad. Se lo repito. Capacidad que pertenece al hombre en virtud de su personalidad espiritual o fuerza de voluntad. También el hombre posee el poder del afecto racional. ¿Somos racionales, sí o no? Sí. Que a veces no queremos, pero somos racionales. Con instinto, ¿no? Bueno, Con instinto, tenemos que ser racionales. Y también tenemos naturaleza moral. ¿Cómo sería eso? La naturaleza moral
lo moral, lo que nosotros tenemos como humanos. Tenemos una moral. Tenemos una capacidad de que voy a ayudar al hermano, pero también lo puedo destrozar al hermano. Eso no es una moral, es una moralidad. A lo mejor lo voy a ayudar para entender qué es lo que está pasando o ayudarlo en su proceso, por ejemplo, en un proceso. Sí, esa moral viene siendo más que nada como la ayuda, pero incondicional, ¿no? O sea, de la moral que uno ya debe de presentar dentro de uno. Que también lo tenemos Está implantado. implantado. Está implantado totalmente. Por eso se dice a veces, no, es que ya la gente ya no tiene moral. ¿Por qué? Porque dicen, ven a uno ahí tirado en la calle o balanceado y no es de mi familia, ¿no? Y la moral yo creo que es por lo menos, Señor, ten misericordia de esa alma que sabe qué hizo. Se fijan que en estos tiempos la moral ya no existe. Se ha perdido totalmente. Están golpeando a alguien y se están peleando. ¿Y qué están haciendo la gente? Grabando. En vez de ayudar. Yo recuerdo que antes, mucho tiempo atrás, si mirabas una pelea o algo que estuviera muy feo, porque se ponían muy feas las peleas, ¿qué hacía? Tratábamos de separar y otros, ya los grupos de los que estaban el uno con el otro, pues sí ayudaban, ¿no? Pero la gente llegaba y separaba. No se ponía a grabar, ay, cómo los golpean. Pasaba, simplemente mirábamos a algún muerto que llegábamos a verlo, que pasaba ahí por algo, ¿y qué pasaba? Ay, hasta te ponías así, pobrecito, ¿qué le habrá pasado? Y ahorita no, mira, ¡pum! Hasta cierto miedo, ¿no? Hasta cierto miedo. Exacto, te daba miedo. ¿Y qué pasa ahorita? No, la gente se pone a grabar. Se pone a grabar y lo sube a las redes para que vean lo que está pasando. Porque llegó un punto que todos nos creemos reporteros. Nos creemos reporteros. Hemos perdido totalmente la moral. Totalmente. Eso es algo muy fuerte. Pero no nos preocupemos porque la palabra sí lo dice. En los últimos tiempos. Sí, es parte ya de lo que Es parte, ya está escrito, ¿no? Ok, vamos a ver lo que es la inteligencia. Uno de ellos es la inteligencia. El poder de pensar, de conocer, distingue al hombre de las cosas y de los animales. Volvemos a lo mismo. Los animales tienen una forma rudimentaria e inteligencia, pero en este respecto no se les puede poner en la misma clase con el hombre. Es a lo que les comentaba ahorita. No es lo mismo. O sea, sí tiene inteligencia, pero no es el mismo razonamiento que nosotros tenemos. Ellos tienen inteligencia instintiva y nosotros tenemos inteligencia que nos lleva a hacer las cosas de una manera diferente. El animal instinto, nosotros no tenemos instinto. Nosotros actuamos por inteligencia. Sí, porque un ejemplo, el instinto animal es atacar a una persona, un ejemplo, ¿no? En un animal salvaje, es atacarlo. ¿Sí? Y en el instinto del humano, pues dice, pues lo atacaría o no lo atacaría, o sea, piensa antes de actuar. Exacto, porque tenemos un razonamiento, ¿no? Tenemos un razonamiento. El hombre tiene el poder de razonar, de reflexionar, de investigar y de sacar conclusiones, de guiar su vida por pensamientos y conclusiones. Los animales inferiores no pueden hacer nada de esto, por lo mismo que usted decía, son instintos. El hombre no solamente tiene el poder de la conciencia, tiene el poder también de la conciencia de sí mismo. Él tiene el poder de objetivar su yo. Yo puedo objetar, no, a ver, sí, esto no, voy por este camino, mejor por este no. Pero si ya estamos en Dios, ay Señor, ¿me puedo ir por aquí? ¿O me puedo ir por acá? Ya Dios nos va a poner en nosotros, nos va a implantar de que es por este lado, no es por acá. ¿Sí? ¿Pregunta, hermana? De hacer de su persona un objeto de pensamiento, de conocerse a sí mismo en relación con el mundo en el cual vivimos y en relación con otras personas. Ningún perro o caballo o mono ha mostrado nunca alguna señal de tal actitud.
Punto número 2. Otra capacidad que pertenece al hombre en virtud de su personalidad espiritual es el poder o fuerza de voluntad. ¿Cuántos tenemos fuerza de voluntad aquí? Qué difícil, ¿verdad? La tenemos por lo que ya fue implantado, ¿no? Pero no, a veces no la No la ejercemos. pienso yo, ¿no? Ya estamos equipados con ella, pero no la ejercemos. Exacto. Ya, o sea, depende de nosotros el quererla hacer y nos va a costar. Sí se puede, pero pues va a costar. En Dios, ¿qué pasa? Vamos caminando y nosotros, ay, no, por acá no ir. ¿Qué pasa? Dios es por acá. Pero es que bueno, y a veces pasa que nos pasamos de este lado, ¿no? Pero nos da nuestra buena nalgadita y órale, a seguir caminando. Y volvemos al camino. Por eso digo que era por este lado. Sí. Por eso digo que mejor no me hubiera quitado. El hombre tiene el poder de escoger, de formarse ideales, de encauzar sus energías hacia la realización de sus ideas. Algunos sostienen que el hombre no tiene libertad, que es totalmente determinado por la herencia y el ambiente. Otros han sostenido que su libertad es prácticamente sin límites, que él puede hacer cuanto le venga en gana. ¿Es cierto? ¿En el mundo? No, pues sí, no sé. Tenemos ese poder de que, yo voy a hacer lo que quiera y... ¿Sí? Pero aquí, Ser libres del río, ¿no? y aquí, creo que no. No, pero sí lo hacemos. Sí, porque no. Usamos nuestro libre albedrío aún en Dios. O sea, yo decido si voy a la iglesia o no voy. Yo decido si te sirvo o no te sirvo. Ahí por eso es que a veces decimos, ay Señor, ¿por qué me va así? No, pues es que fue tu decisión. Porque decimos, estamos en Dios y ¿por qué nos pasa esto? Porque fue consecuencia de tu mala, de tu acción. Sí, y a veces, saliéndonos un poquito del tema, a veces pensamos que la consecuencia es parte de la prueba. No. Una consecuencia es parte de de nuestros propios actos que tuvimos mal, del error, exactamente. Por la herencia y por el ambiente, limitaciones muy serias se los imponen, pero hasta cierto punto el que puede superarlas un poco, pudiéramos decir más bien que dentro de ciertos límites determinados por la herencia y el ambiente. El hombre tiene dirección propia. No es totalmente un esclavo de ambas cosas. Dentro del artículo de ellos, él tiene el poder de escogimiento y determinación personal. Nosotros podemos determinar. Tiene el poder suficiente de elección como para ser un agente moral responsable. Nosotros podemos decidir si vamos a tener una moral perfecta o imperfecta. Tenemos la decisión. Volvemos a lo mismo. Somos libres de decidir. Pero nosotros hay una moral que tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos. Todos los días nos vamos a equivocar. Totalmente de acuerdo. Todos los días vamos a fallar. Siempre tenemos algo con el que peleamos, con el que luchamos. Pero tenemos que seguir caminando. Y poco a poco Dios se va encargando de hacerlo a un lado y hacerlo a un lado y nosotros bajarlo. Pero si nosotros decidimos no bajarlo, pues va a estar más arriba que nosotros y es cuando empiezan los problemas. Y aún por naturaleza hay un inherente poder de elección que lo hace capaz de recibir el evangelio. Un poder que no posee ningún ser del reino natural inferior a él. Nosotros podemos elegir si queremos algo del reino o no queremos algo del reino. Empieza nuestra moral. Nuestra moral como hijos de Dios, tenemos la capacidad de elegir sí o no. ¿Quieren que Dios se revele a nosotros o no? ¿Quieren que Dios haga las cosas bien en nosotros o no? ¿O queremos que Dios nos responda a nuestras peticiones, a nuestras oraciones o no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues como dijo al principio, ¿no? Tener esa relación, estar unido al pámpano, ¿no? Para llevar fruto. Estar unido a Dios para poder entender bien y sobre todo llevarlo a cabo. Exacto. ¿Alguien más?
elegir, ¿no? Y usar la libertad que nos ha dado de la voluntad. Poder doblegarla y poder ir al camino. A veces es muy difícil, pero no imposible. No imposible, pero sí es difícil, pero no imposible. En Dios todo lo podemos hacer. Dios nos da la fortaleza para seguir caminando y aprendiendo de cada día, aún a pesar de que estemos haciendo malas cosas, tenemos la capacidad que Dios nos ha otorgado para poder seguir caminando con moral. Con la moral siempre por delante. Este fue nuestro último punto. Hermanos, quiero que me sugieran, pregunten, que tienen dudas o comentar algo, aportar algo. No, pues bueno, en mi caso el tema está muy bien porque, como dice usted, la capacidad del hombre respecto a Dios. A veces nosotros como seres humanos no entendemos que tenemos una cierta capacidad que nos puede hacer o que podemos lograr más en el Señor, ¿sí? Pero por lo mismo, a veces por no tener esa relación a través del Señor, de la palabra, pues no podemos lograr la capacidad. Y lo digo, he escuchado gente que a veces dice, ay, es que yo no sé orar, yo no sé cómo orar, yo no sé, leo y no entiendo. Entonces, es porque la capacidad la tiene, pero a lo mejor falta orientarlo, falta decirle, mira, pues abre más tu capacidad en el Señor porque Él, decíamos, Él nos da la revelación, Él nos da el entendimiento, ¿no? Sí, nosotros decidimos si nosotros queremos tener la revelación de parte de Dios. Dios no puede actuar si nosotros no estamos unidos a Él. O nosotros no podemos actuar si no estamos bien si no estamos unidos a Dios. Entonces siempre tiene que haber una unión. La unión tiene que ser siempre, constantemente. Aún fallemos y seguimos caminando porque volvemos a lo mismo. Somos un hombre de un organismo físico, pero tenemos algo más profundo que nos mueve en su ser, que es el espíritu y el alma. Entonces, ¿alguna aportación? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Les voy a hacer examen, ¿eh? Bueno, hermanos, pues es todo. Muchas gracias porque estuvieron aquí, empezamos a aprender todos juntos y esto va para adelante, hermanos. No hay que dejarnos y hay que seguir adelante. Muchas gracias. Ah, no.